Hola, ¿qué tal? Soy Marta Marsé y estoy aquí de nuevo en IGEM Te Cuida para hablaros de un tema súper interesante como es la osteoporosis. No sé si sabéis que en Europa sobre un 13-18% de mujeres principalmente mayores de 50 años sufren esta patología, por lo que es interesante saber cómo es esta patología y también cómo la podemos prevenir de forma eficiente. Para empezar, os hablaré un poquito de la fisiopatología de la osteoporosis y debemos saber que nosotros el hueso lo vemos como algo inamovible, algo que es estable y para nada es así. El hueso está en constante remodelación. De hecho, tenemos unas células que se llaman osteoclastos, que son los encargados como de modelar, de ir puliendo, de irle dando forma al hueso para que luego vengan otras células, que son los osteoblastos, que en los que van colocando calcio y otros componentes en el hueso para ir formando la matriz de este. Y constantemente hay un equilibrio entre estas dos células que van modelando y poniendo los componentes del hueso. Y así nuestro hueso está en constante remodelación. Si todo funciona bien y hay un equilibrio, no pasa nada. Nuestros huesos están fuertes y pueden resistir a tracciones, incluso a caídas o cualquier otro estrés que puedan sufrir. ¿Cuál es el problema en la osteoporosis? Que debido a diferentes factores, pero uno fundamental es la parte hormonal, este equilibrio se rompe y puede faltar que los osteoblastos trabajen correctamente o que los osteoclastos trabajen de más, es decir, que haya un exceso de remodelación o un déficit en reconstrucción del hueso. ¿Qué pasa entonces? Que nuestro hueso está más débil y cualquier caída, cualquier estrés de más en el hueso puede provocar una fractura. Y esto es lo que normalmente pasa en cadera o en columna vertebral, es lo más habitual. Es una patología silente hasta el momento en que pasa esto, en que hay una fractura, no se sabe el motivo y en ese momento es cuando se averigua que esa persona está sufriendo osteoporosis o osteopenia, que sería la parte anterior de la osteoporosis, la fase anterior. Como os comentaba, hay una parte hormonal súper importante aquí. Tiene que ver con los estrógenos. Cuando los estrógenos bajan después de la menopausia, se ha visto que hay una mayor remodelación por parte de los osteoclastos y menor actividad de los osteoblastos, por lo que el hueso se ve debilitado. Por eso normalmente las afectadas por esta patología son mayores de 50 años y mujeres. Entonces, cuando el médico nos descubre esta patología o cualquier puede pensar, perfecto, pues yo tengo osteoporosis, lo que tengo que tomar es muchos lácteos, ¿verdad? Esto es lo que nos vendría un poquito a la cabeza, porque tienen muchísimo calcio y es verdad que los lácteos animales tienen muchísimo calcio. Pues en realidad, cuando hacemos un poquito de revisión bibliográfica y sobre todo hay un estudio de la FAO-OMS que es bastante transversal, le llaman la paradoja del lácteo, que es que los países donde el consumo de lácteos animales es más alto, hay niveles más elevados de fractura de cadera, o sea, niveles más elevados de osteoporosis. Por ejemplo, en los países nórdicos, donde el consumo de lácteos es muy elevado, o en Italia también, también hay niveles de osteoporosis más elevado. Entonces, podríamos pensar, ¿cómo puede ser? La idea en este estudio de la OMS, que después os dejaré puesto en comentarios, es que las proteínas animales en realidad no ayudan al tema de la osteoporosis. Hay otros autores que también hablan del pH, porque el calcio, un 99% está en los huesos y un 1% está en otros compartimentos de nuestro organismo y hace funciones como la transmisión nerviosa, por ejemplo, o muscular. Y también es un tampón de pH. Entonces, como el pH de los lácteos es muy ácido, se puede llegar a pensar que podrían también hacer esta función y que parte del calcio de los huesos pasara hacia hacer de tampón de pH. Entonces,
¿Qué es lo que podemos hacer? Hay algo importantísimo que es el ejercicio físico, y también hay estudios que avalan la importancia del ejercicio físico para prevención de la osteoporosis. Si lo hablamos muy en un lenguaje llano, tenemos que pensar que si nuestros huesos no les damos un estímulo, no hacemos tracción con nuestros músculos, quizá pueden pensar de nuevo, bueno, no necesito tanto calcio aquí, lo puedo usar para otras cosas. Entonces, la atracción que se ejerce cuando hacemos ejercicio físico y cuando tenemos más masa muscular, porque este músculo lo que va a hacer es estimular estas tracciones, estimula la actividad de osteoclastos y osteoblastos. Por lo tanto, es muy importante, siempre adaptado a nuestras características, pero buscar este puntito de ejercicio físico, y en concreto el entrenamiento de fuerza es muy importante. Las mujeres tendemos mucho a hacer cardio y olvidarnos del entreno de fuerza, y es muy importante para la salud, el metabolismo en general, y muy en concreto para la prevención de osteoporosis. Después, importante como el calcio o más, la vitamina D. La vitamina D actúa en varias fases de la absorción y reabsorción del calcio, tanto a nivel intestinal como a nivel renal, y también estimula la maduración y acción de los osteoblastos. Por lo tanto, es muy importante. ¿Qué haremos? Vigilar nuestros niveles de vitamina D en analítica, pedírselo a nuestro médico de cabecera, y hacer una toma consciente de sol, es decir, durante el invierno, incluso en la primavera, podemos tomar el sol sin protección, porque con protección no hay la conversión del precursor de la vitamina D en vitamina D. Y en verano tomar también durante unos 10-20 minutos al día el sol sin protección fuera de horas de máxima irradiación. ¿Vale? En invierno lo mismo, 20 minutos, es muy importante. Y si tenemos niveles bajos ya de por sí, tomaremos algún suplemento natural de vitamina D según nuestro profesional de referencia. Y después, igual que el calcio, que me lo dejo para el último, es muy importante la vitamina K, porque también es muy importante en el proceso de osificación, que encontramos de forma abundante en las hojas verdes, por ejemplo. Y ahora sí, voy al calcio. Intentaremos tomar mucho calcio, pero obtenerlo de fuentes vegetales, por ejemplo, el sésamo. Las coles tienen muchísimo calcio y podemos tomar, hay mucha variedad, hay brócoli, hay coliflor, hay col china, hay col kale. Tomar cada día coles y de diferentes maneras, y evitar también que no sean cocciones muy prolongadas, sino más bien escaldados, incluso crudas. Luego, la soja, muy interesante, incluso en mujeres posmenopáusicas, aunque tiene muy mala fama, la soja tiene mucha cantidad de calcio y sus fitoestrógenos pueden ayudar en la posmenopausia, a no ser que podríamos revisar casos con patología, pero en medida general la soja es interesante y sus fitonutrientes son interesantes en caso de osteoporosis. Por ejemplo, tiene 200 miligramos de calcio, 100 gramos de tofu, para que os hagáis una idea de lo interesante de nutrientes que tiene de calcio el tofu. Y la almendra, muy interesante, que podemos tomar en leche, podemos tomar haciendo quesos vegetales o en crudo, pero intentar también tomarla en crudo y en cantidad abundante. Y creo que no me dejo nada más. Sobre todo también evitar el alcohol y el tabaco, que también hay una evidencia sobre su relación con la osteoporosis. Y también es importante el estrés, mantener nuestros niveles de estrés en niveles saludables, porque también hay cierta relación con un déficit de osificación. Y nada más, espero pronto compartiros otro tema y que os haya interesado mucho. Muchas gracias.